¿Quieres perder peso y además tienes amigos, tienes trabajo, quieres ir al gimnasio y además te complicas la vida preparando un menú súper especial? Puede que te encuentres en esta situación, pues no es necesario, simplemente debes organizarte y conocer 4 cosas. Te voy a dar un ejemplo de menú para que te sea muy fácil organizarte en tu día a día. Es un clásico esto que quizás te hayas encontrado que te pase, ¿no? Yo quiero perder peso y paso de golpe y porrazo a estar haciendo ñoquis de espinacas, haciéndole un masaje a la cold kale y buscando 1000 recetas especiales. No es necesario, ¿vale? Simplemente tienes que tener la nevera llena y conocer los básicos, ¿vale? Así que antes de darte el menú, quiero explicarte los básicos para que te puedas ir gestionando en tu día a día, ¿vale? Es importante que en todas tus comidas siempre las protagonistas sean las verduras, sea en forma de verdura cocida, de purés o ensaladas. Si lo vas alternando es lo ideal, es decir, si en la comida es cocida y en la noche es cruda, perfecto. Si no es así, tampoco pasa nada, ¿eh? Además, siempre tendrás que añadir algo de proteína, carne, pescado, huevos, legumbres y algo de carbohidratos, ¿vale? Siempre tienes que tener estos 3 ingredientes más o menos pensados dentro de la nevera o preparados para cocinar. ¿Cómo nos organizamos? Vamos a hacerlo por grupos de alimentos. Empezaremos con el grupo de las verduras, ¿vale? Estas muchas veces pueden quedarse relegadas por pereza de cocinar o porque no sé cómo cocinarlas o por lo que sea. Entonces, para que no se nos olviden, vamos a tenerlas siempre dentro de la nevera, en distintos formatos para no aburrirnos. Un formato pueden ser las cremas o purés de verduras. Te recomiendo que hagas como mínimo un puré y cada semana pues vas variando el puré, ¿no? Una semana me hago un puré de calabacín, cebolla y puerro. A la siguiente semana, para no repetir, pues un puré de calabaza. A la siguiente solo de puerro. Bueno, vas variando con los purés que te gusten y cada semana pues haces uno. Haces una olla grande para tener pues para 2 o 3 días. En el menú que te propongo tenemos, por ejemplo, el jueves para cenar y el miércoles para comer, pues tenemos puré. Después elige un par de verduras diferentes y también haces bastante cantidad para tener para un par de días. Puedes hacer pues, judías al vapor o brócoli al vapor, espinacas rehogadas, las que a ti más te gusten, ¿vale? En el ejemplo de menú que tenemos aquí, pues yo he elegido el brócoli, lo he cocinado al vapor para el martes y el viernes a la hora de comer y después las espinacas están el martes en la cena y el miércoles en la comida. Si te fijas, tenemos diferentes caracteres, ¿no? Un día puede ser los espinacas los tenemos pues simplemente con la patata cocida y al otro día los tenemos rehogados con los garbanzos, ¿no? Y así pues, aunque es el mismo alimento, no siempre lo comemos de la misma manera, ¿vale? De esta manera no te aburres. Después tenemos las ensaladas, también nos sirven para ir rellenando los huecos. Tienen siempre lechuga, la puedes tener limpia o puedes comprar si quieres pues bolsas de lechugas y después también puedes tener preparadas si quieres crudités, digamos pues el pepino cortado o la zanahoria cortada o eso lo puedes hacer en el momento de comer. Eso ya según en función del tiempo que tengas para preparar o antes o el mismo día. Un poquito esto ya a gustos, pero también los puedes ir variando. Yo tengo aquí una ensalada de lentejas el lunes y el jueves para comer y después para un par de cenas también, del miércoles y el viernes, para acompañar el segundo plato, pues también hay algunas ensaladas. Con esto, si te fijas, pues ya tenemos la semana, tenemos unos 3 días de crema, 4 de verduras cocidas con 2 verduras diferentes y 4 ensaladas. Ya tenemos las 5 comidas y las 5 cenas de lunes a viernes. El fin de semana lo dejamos un poquito libre porque nunca sabemos qué va a pasar. Si quieres, también puedes tener como apoyo verduras en el congelador o también conservas de verduras. Son recursos que a lo mejor los usamos una semana, la siguiente no, o 3 semanas no las uso porque me he organizado bien. No pasa nada, están ahí, se conservan bien y son un recurso para las semanas que vamos un poquito más apurados, pues bueno, también nos pueden ser útiles. Después, vamos por el grupo de las proteínas. Si no me organizo, sí que es muy fácil que termine cada día con el pollo a la plancha, para arriba, para abajo, y eso al final
es normal que nos acabemos cansando, ¿no? Por eso, también, organización. Quiero empezar con las legumbres, ¿vale? Las legumbres es un grupo que nunca sabemos dónde meter, es que además me han dicho que engordan, ¿qué tal? No, las legumbres son una muy buena fuente de proteína, fácil de cocinar y muy saludable, ¿vale? Son libres de grasas saturadas, en cambio son ricas en fibra, en proteínas de calidad, en grasas saludables, con lo cual tenlas en cuenta. Yo te recomiendo que como mínimo 2 veces a la semana, pero si son 3, si son 4, si son cada día, tampoco habría ningún tipo de problema. Yo las he introducido 3 días en este menú, 2 ensaladas de lentejas el lunes y el jueves y los garbanzos del miércoles a la hora de comer, rehogados así con patata y espinacas. También podemos añadir pescado blanco 1-2 días a la semana y pescado azul, ¿vale? 2-3 veces a la semana. Con los pescados los puedes tener cocinados o yo creo que es mejor simplemente tenerlos descongelados. Si yo los congelo en raciones de 1, de 2 o de 3, tantas personas como seáis en casa, si quiero consumir pues el martes para cenar pescado, el lunes a la noche lo saco, lo dejo en la nevera descongelándose. Si lo tienes planificado, te vas a acordar de sacarlo de la nevera. Si no lo tienes planificado, llegas por la noche y dices, ¡ay, sí, yo quería hacer pescado! Pues que esto no nos pase, ¿vale? Por eso, de ahí la planificación. En mi propuesta tienes pescado azul el martes para cenar y el viernes para comer, y el pescado blanco el jueves para cenar. Si te apetece puedes añadir algún día más de cada uno. Después tenemos otro grupo que son los huevos. El huevo también es un recurso bastante fácil, que no hace falta planificar mucho. Como mucho puedes dejarte algún huevo cocido si quieres en la nevera. Pero bueno, el día que, ostras, no me da, pues una tortilla rápida también nos soluciona las papeletas. En este caso vas a encontrar el huevo el miércoles por la noche, un huevo cocido para hacer una ensalada así como plato único, que también he añadido un poquito de queso fresco. Y después el viernes por la noche una tortilla de patata. Si tu objetivo es perder peso y no quieres abusar del aceite, lo que puedes hacer es cocer la patata o cocida o al horno o al micro y después ya haces la rehogas un poquito al final con aceite y haces la tortilla. Quedará rica, pero no tendrás tanta cantidad de aceite como podría ser. Después puedes consumir otros 2 días si quieres carne blanca como pollo o pavo. En este caso te recomiendo lo mismo que en el pescado, lo saques el día antes del congelador y así en el momento pues lo haces a la plancha. Si tienes más tiempo y haces pues un pollo entero al horno, pues lo puedes hacer al horno y así después lo vas utilizando un poquito como te apetezca, ¿vale? Pero también si un día tienes más tiempo, pues en lugar de hacer solamente el pollo a la plancha, lo puedes dejar un poquito macerado con especias, ¿no? Un poquito pues de orégano, de pimentón, de ajo en polvo y así pues le das un toque más, ¿no? De un poquito más de gracia. Con esto pues tenemos 3-4 días de pescado, 2, 3, 4 de legumbres si quieres, 2 de huevos, 2 de carne blanca. Y ya tenemos pues eso, las 5 comidas, las 5 cenas de tu semana. Seguramente el fin de semana puede aparecer la carne roja, que no he comentado. Al final yo creo que como es fácil que aparezca el fin de, pues te la puedes ahorrar entre semana y así no abusamos del consumo de carne roja. Y seguramente aparecerá pues algún día más de pescado o de legumbre, un poquito o de marisco, por ejemplo, para hacer un poquito de fin de semana diferente. Eso ya un poquito a gustos, colores y a situaciones. El tercer grupo son los carbohidratos. Este es el más fácil seguramente para tener planificado. Puedes cocinar, elige el carbohidrato un par de carbohidratos que te gusten, pues por ejemplo, una semana pasta y quinoa, otra semana arroz y trigo sarraceno, no sé, lo que a ti te guste, hierves para varios días y lo dejas en un tupper y así vas sacando a medida que pasa la semana. También puedes tener patata cocida o quizás quede mejor una patata al horno o al microondas y también pues en el momento en que toca comer, ¡pum!, la sacas de la nevera y la usas, ¿vale? Haz pues 2 tipos de cereales y una patata y con eso te lo vas montando.
Además del recurso fácil que siempre tenemos el pan. Si tienes pan en el congelador, pan para tostar en un plis plas, lo tienes, o biscotes integrales también te podrían ser útiles si no te has cocinado nada o no te apetece pues, consumir arroz en algún momento, pues un trocito de pan y listos, ¿vale? Este será bastante fácil. En mi propuesta de menú, yo el pan lo he elegido para acompañar el revuelto del lunes. Después el arroz integral lo tienes en la comida del martes y del viernes. La patata el martes y en la tortilla del viernes por la noche. Después también encuentras quinoa y pasta en la comida del miércoles, ¿vale? Podrías intercambiar cualquiera de ellos si te gusta, ¿vale? No tendrías problemas. Para acabar de completar tu alimentación, puedes añadir postres, una fruta, un yogur sin azúcares añadidos, no habría problema. Si no te apetece hacer postres, tampoco pasa nada. Y el desayuno, elige desayunos saludables, pues como tostadas de pan con aguacate, con tortilla, un vaso de leche si te apetece, o yogures, o bebidas vegetales, ¿vale? Pero siempre alimentos de consumo diario. Y los tentempiés, pues frutas o algún puñado de frutos secos, te podrían ser útiles también entre horas en el momento en que te dé un poquito de hambre. Y hasta aquí, como habéis visto, hemos cubierto nuestro menú de lunes a viernes. Esto no significa que cuando llegue el fin de semana sea fiesta, a lo mejor te queda alguna sobra, la puedes añadir, o simplemente seguir con la misma idea, introduciendo verduras, proteínas, carbohidratos en tus comidas, pero si tienes más tiempo y más ganas, puedes hacerte alguna comida más elaborada. Que no tienes ganas ni tiempo, puedes seguir con comidas fáciles de plancha, hervidos y vapores, ¿vale? Esto ya en función del tiempo y lo que a ti pues, te apetezca comer. Ahora en pantalla estás viendo la interpretación final del menú que hemos ido comentando. Si te gusta, puedes hacer una captura de pantalla y así pues tú lo puedes ir siguiendo. También una vez haya pasado una semana y lo hayas hecho, lo que puedes hacer es reinterpretarlo, es decir, donde una semana hemos comido brócoli, pues cambias y pones otra verdura que te apetezca más, judía al vapor. Si hemos comido merluza, pues lo cambias por un lenguado o por unas gambas o por una dorada, ¿no? Cualquier otro pescado. Puedes ir cambiando, ¿no? Utilizar la base e ir cambiando los ingredientes. De esta manera es lo mismo, pero diferente, ¿vale? Y la base ya la tienes hecha, con lo cual cada día te será más fácil. ¿Vale? Pero recuerda siempre planificar, mirar, mañana que me toca, me he de descongelar alguna cosa, sí, no, tal, pum. Y así pues vas haciendo y la semana es más fácil. Y bueno, espero que hayas tomado nota y que poco a poco vayas poniendo en práctica estas recomendaciones. No hace falta que la semana empieces con un 10, también pues puedes ir añadiendo poco a poco estas recomendaciones. Pues esta semana me preparo las verduras. Bien, pues ya tenemos algo. Cuando esto lo tengas por la mano, me pienso un poquito con las proteínas y tú vas añadiendo cada cosita a tu ritmo, ¿vale? A como tú te sientas a gusto. Al final lo importante es que cojamos el hábito y así cuidemos nuestra alimentación. Estamos pensando en nuestro futuro, no estamos pensando en una cosa express, sino en un cambio real de hábitos alimentarios. Y bueno, con esto ya me voy despidiendo. En la cajita de información encontrarás el enlace para pedir cita con un dietista, una dietista de Alimenta. También el enlace a nuestras redes sociales. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales para ir descubriendo más cositas sobre alimentación saludable. Y gracias por ver nuestros vídeos. Recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.